El verbo en alemán 1. El verbo en presente. Objetivo didáctico: aprender a reconocer, entender y utilizar los verbos en tiempo presente. Destinatarios: cualquier persona con un nivel mínimo de conocimientos de lengua a nivel de educación primaria que desee aprender alemán. Duración: 16 minutos de videolección, de lectura del texto de la lección o de audiolección y 10 minutos de estudio y práctica. Conocimientos previos: saber localizar el verbo y los sustantivos en una frase en alemán, saber cuántos argumentos y rasgos semánticos de los argumentos necesita el verbo. Para adquirir los conocimientos previos, se puede consultar la lección de los casos del alemán en el Diccionario Didáctico de Alemán. El verbo en alemán. El verbo en presente. El verbo es la palabra de una frase que constituye la pieza central para entender y construir la frase. El verbo sirve para expresar una acción, como puede ser escribir, schreiben, viajar, reisen o trabajar, arbeiten, pero también puede expresar un estado como está sentado, sitzen, o vivir, wohnen. Y por último, puede expresar un cambio o transformación de un estado a otro, como puede ser el verbo crecer, wachsen. Cada verbo, como se explica en la lección de los casos del alemán, tiene un número concreto de argumentos o palabras que le acompañan para que tenga un sentido completo. Por ejemplo, el verbo dar, geben, tiene 3 argumentos. Tiene un argumento que indica quién da, otro argumento que nos dice qué es lo que se da y finalmente un argumento con la información a quién se da. Además, el verbo determina los rasgos semánticos de cada uno de los argumentos. Si debe ser más o menos animado, más o menos humano, si debe ser algo más o menos concreto o abstracto, o si debe ser un lugar. Pues bien, además de esta información básica, podemos extraer del verbo, o mejor dicho, de la forma que tenga el verbo, otra información útil para entender qué nos están diciendo. Esta otra información es el número, la persona y el tiempo. El número indica si la acción, estado, transformación la realiza una sola persona o varias. Si solo es una persona, se dice que el verbo está en singular. Y si son varias, en plural. Arbeite, trabajo. Está en singular. La acción la realiza una única persona. Y arbeiten trabajan o trabajamos está en plural. Indica que la acción la realizan varias personas. La persona indica qué persona realiza la acción, estado o transformación. Si el verbo está en primera persona, se refiere a yo o a nosotros. Si está en segunda persona, se refiere a tú
y a vosotros. Y si está en tercera persona, se refiere a él o ellos. Arbeitet, trabaja, se refiere bien a er arbeitet, él trabaja, o a ihr arbeitet, vosotros trabajáis. El tiempo se refiere al momento en que se realiza la acción, estado o transformación. Si sucede ahora, en el presente, si ya ocurrió, el pasado, o si aún no ha ocurrido, el futuro. Por ejemplo, el verbo arbeitet, trabaja, se refiere al presente. Lo que vamos a aprender en esta lección es precisamente esto: cómo indican los verbos en alemán el número, la persona y el tiempo. A este proceso se llama conjugar el verbo. Para empezar, te propongo que pares la lección aquí y busques en el diccionario bilingüe alemán-español el verbo vivir. Puedes usar el diccionario didáctico digital del alemán. Como ves, el verbo aparece en el diccionario con 3 formas. La primera es el verbo en infinitivo, wohnen, vivir. La segunda, el pasado o pretérito, wohnte, vivió. Y la tercera es el participio que wohnt, vivido. Con esta información ya podemos conjugar el verbo para indicar el número, persona y tiempo de la acción o estado. Los verbos tienen una parte que no cambia y esta parte se llama raíz, y otra parte que sí que cambia y se llama desinencia. La desinencia es la que indica el número, persona y tiempo, al igual que en español. Sabiendo esto, ya podemos conjugar el verbo vivir, wohnen. La estrategia es la siguiente. Toma la primera forma del verbo que aparece en el diccionario, que es el infinitivo, vivir, wohnen. Quítale las 2 últimas letras de la terminación en. Lo que queda es la raíz wohn. A esta raíz le puedes añadir ahora las terminaciones. Si quieres indicar primera persona singular. Ich, yo, ich wohne. Si quieres indicar la segunda persona singular. Du, du, du wohnst. Si quieres indicar la tercera persona singular. Er, él, sie, ella, es, ello. Er, sie, es wohnt. Si quieres indicar la primera persona plural. Wir, nosotros o nosotras y nosotras. Wir wohnen. Y si quieres indicar la segunda persona plural. Ihr, vosotros y vosotras. Ihr wohnt. Y finalmente, si quieres indicar la tercera persona singular, sie, ellos y ellas, sie wohnen. Aquí, para conjugar el verbo, hemos utilizado un nuevo tipo de palabras, los pronombres, Ich, du,
sie, es, wir, ihr, sie. Así tiene más sentido el verbo y se aprende mejor. Habrás notado que solo los pronombres de la tercera persona, sie, es, diferencian el género masculino, femenino y neutro. El resto tiene la misma forma para referirse al masculino y al femenino. Y muy importante, a diferencia del español, siempre hay que ponerlo, no se puede omitir. Así pues, la conjugación del verbo debe encajar con los pronombres adecuados. Te invito a que pares aquí la lección y te tomes unos minutos para buscar en el diccionario el verbo en alemán llamarse, para decir cosas como yo me llamo Pepa y lo conjugues en tu cuaderno. La solución es ich heiße, du heißt, sie, es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. ¿Lo tienes bien? Habrás notado que hay un pequeño cambio en la conjugación de este verbo con respecto a lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Exactamente. Se ha eliminado la letra S de la terminación ST de la segunda persona singular. Te he hecho una pequeña trampa para presentarte a los verbos que no son totalmente regulares. Efectivamente, este cambio siempre sucede cuando la raíz termina en S, doble S, la SZ de nuestro ejemplo y Z. Por último, te invito a que conjugues conmigo el verbo arbeiten, trabajar. Vuelvo a hacerlo de antes. Le quito al verbo en infinitivo las dos últimas letras, la desinencia, y me queda la raíz Arbeit. Empezamos a conjugar. Ich arbeite. Du arbeitst. Cuidado, así es impronunciable. ¿Qué hace la lengua alemana para poder pronunciar esta palabra mejor? Efectivamente, usar una vocal comodín, la letra E. Este mecanismo es el mismo que el que se utiliza para construir el artículo indeterminado. Entonces quedaría du arbeitest, sie, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet y sie arbeiten. Este mecanismo se utiliza cada vez que la raíz de un verbo termina en las consonantes T, D, M y N, como este mecanismo se utiliza cada vez que la raíz de un verbo termina en estos consonantes. Bañar, baden, respirar, atmen o como abrir, öffnen. Y con eso ya hemos llegado al final de nuestra video lección. Si te parece, resumimos lo que hemos visto hoy. Primero, los verbos son palabras centrales en las frases y expresan acciones, estados o cambios como trabajar, arbeiten, vivir, wohnen o crecer, wachsen. Están formados por una raíz y una desinencia. La desinencia indica el número
o sea, singular y plural, y persona. Primera, segunda o tercera, que realiza la acción estado o cambio. También indica el tiempo, pasado, presente o futuro. En esta lección nos hemos centrado en los verbos en presente. Los diccionarios muestran tres formas del verbo: el infinitivo, el pasado y el participio. Del infinitivo extraemos la raíz que tenemos que ensamblar con las terminaciones para que indiquen el número, persona y el tiempo de la acción, estado o cambio. Para el tiempo presente, las terminaciones de los verbos regulares son e, st, t, en, t y en. Para el tiempo presente de las terminaciones de los verbos cuya raíz termina en s, doble s, z y z, es casi igual que la anterior, con la diferencia que eliminamos la s en la segunda persona singular. Y finalmente, para el tiempo presente, las terminaciones de los verbos cuya raíz termina en t, d, m y n, añadimos una vocal para pronunciarlo mejor, una e, para que la conjugación sea la siguiente: e, est, et, en, et y en. Hoy has hecho un estupendo trabajo. Te felicito. Haz un esquema de lo aprendido en tu cuaderno que te sirva para construir frases sencillas con el verbo que quieras conjugar en presente. Después, busca en el diccionario un verbo de cada tipo, acción, estado o cambio, como los utilizamos en la lección. Conjúgalo para construir frases con él. Puedes usar los pronombres aprendidos, pero también otras palabras, sustantivos, que encuentres en el diccionario. Practica un poco cada día. 10 minutos ya son una buena práctica.